a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bueno, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión Abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Bueno, estamos en la madrugada del lunes 7 de diciembre. Han transcurrido ya unas cuantas horas después del evento político que tuvo lugar ayer. Fíjense ustedes que digo bien evento político y no elecciones generales o elecciones parlamentarias, porque todo eso está en cuestión. Lamentablemente, desgraciadamente, todo eso está en cuestión. Ayer hubo una jornada que estuvo signada por la ausencia de la gente en las calles. Algunos estiman ese ausentismo electoral en hasta 80%. Mañana de hoy. La opinión varía. La opinión varía, por supuesto, de acuerdo a la óptica y al interés político de quien hace la evaluación. Sin embargo, hay un consenso importante en relación a la amplia abstención, al carácter minoritario de la votación en el día de ayer. Algunas expresiones casi hilarantes, casi humorísticas, como la que hizo la señora Cilia Flores, la dirigente político Cilia Flores, diciendo es que, bueno, que como todo el proceso era tan rápido, no daba videos donde se apreciaba primero una cola y un candidato que llegaba al centro de votación saludando a quienes estaban en la cola, terminaba el video y entonces quienes estaban en la supuesta cola frente al centro electoral se retiraban porque no eran actores, era un paro, era un cuento, era una pose para la foto, lo que es la información que viene en el boletín en el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, y por favor les ruego que comprendan que esta es la 8, así que no se extrañen de más de una irregularidad en este despacho. Para empezar por el mismo titular, ¿no? El chavismo arrasó en las parlamentarias, dice el Canal 8. En realidad lo que arrasó en las parlamentarias fue la abstención, pero ellos dicen así, el chavismo arrasó en las parlamentarias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, recordemos, Indira de representación parlamentaria a todo un estado, a toda una entidad, al estado Amazonas, es la misma persona. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, presentó la noche de este domingo 6 de diciembre el primer boletín oficial con los resultados de las elecciones parlamentarias, cuyas cifras garantizan una tendencia irreversible, nuevamente la palabrita, ¿no? Queda la victoria a las fuerzas del gran polo patriótico Simón Bolívar. Nueva mentira. Lo que compitió ayer no fue el gran polo patriótico, fueron los escombros del gran polo patriótico. Recuerden, por ejemplo, que uno de los partidos del polo patriótico, Tupamaros, ayer José Pinto, el jefe, a una mesa de votación en el lugar donde el gobierno lo tiene preso, eso no fue posible. Lo mismo ocurre en el caso de PPT. Yo mismo publiqué una fotografía de lo que fue la sede nacional del PPT, hoy con una gigantesca pancarta de la tarjeta electoral del Partido Comunista de Venezuela llamando a votar no por Maduro, no por el Polo Patriótico, sino por la Alianza Popular Revolucionaria. Y así, bueno, el caso del partido de Lina Ron, que también fue expropiado judicialmente por el madurismo. Así que lo que compitió ayer no fue el gran polo patriótico.
uno de los datos importantes del día de ayer, ya llegará la hora del balance, pero uno de los datos que son tan protuberantes que no es posible soslayarlos ni siquiera en esta primera hora, es que en esta confrontación política se produjo el asesinato del gran polo patriótico a manos del Ejecutivo Nacional. Lo que compitió no fue el polo patriótico, lo que compitió fue una vasta alianza de empleados públicos, literalmente. Entonces, digo, para ir desagregando punto por punto este despacho de el Canal 8. Entonces decían, da una tendencia irreversible que da la victoria a las fuerzas del gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Escuchen esto, con lo cual el presidente Nicolás Maduro gana el supuesto plebiscito que la oposición intentó vincular a la jornada comicial. Nuevamente una falsedad. Quien habló de plebiscito, quien habló de que si se obtenía tal o cual resultado, él se retiraba de la presidencia de la República, fue el propio Nicolás Maduro. ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo cuando faltaban apenas 3 o 4 días para el hecho electoral. Es decir, lo hizo cuando ya estaba absolutamente claro cuál era el resultado. ¿Entiende? Es decir, hizo una apuesta sin riesgo. Ese fue un discurso vacío y en tanto que apuesta, bien cobarde. Es decir, alguien que si él hubiera dicho hace meses, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a darle, vamos para esta votación en estos términos, que compita todo el mundo, que compitan todos los partidos, los habilitados y los inhabilitados, que compitan todos los candidatos, se anula la inhabilitación de todo candidato. Vamos a darle, vamos a la confrontación. Y si esa confrontación la pierdo, me voy. Hubiera sido muy distinto eso, ¿no? Repito, entonces, es mentira esto que dice el Canal 8 de que el supuesto carácter plebiscitario se lo dio la oposición. Esto es un invento de Maduro ya sobre seguro. Con 4 mentiras en un solo párrafo, entonces vamos para las otras, que son las mentiras que están vinculadas con el tema de los números. Escuchen esto. Con el 67.6%, la alianza madurista obtuvo la mayoría de votos sobre el 17.95% de la alianza democrática en este primer boletín. Desde el Centro de Operaciones Estratégicas del organismo, por cierto, bien curioso, ¿no? Este nombre para lo que antes se llamó Centro de Totalización del Consejo Nacional Electoral. Curioso, pero exacto. Yo creo que lo que tienen ahí montado es un centro de operaciones estratégicas para favorecer una determinada estrategia de poder, de un factor de poder. Pero bueno, cada quien confiesa las cosas como mejor le parece. Repito entonces el inicio de este segundo párrafo. Desde el Centro de Operaciones Estratégicas del organismo en Caracas y con la presencia de la directiva del Poder Electoral y veedores nacionales e internacionales, la rectora principal ofreció la panorámica general de resultados con 82.35% de la transmisión de las actas de escrutinio. Informó que se obtuvo un 31% de participación con un total de 5.264.104 votos, distribuidos de la siguiente manera. Alianza Madurista, 3.558.320 votos para un 67.6%. La alianza de COPEI-AD, Alianza Progresista, y 7.5%. Alianza de Primero Venezuela, Voluntad Popular. Ustedes recuerden que estas siglas son siglas de partidos que fueron judicializados, es decir, le fueron arrebatadas estas siglas y estos símbolos a sus verdaderos representantes. Le otorgaron 220.502 votos para un 4.19%. Viene después la tarjeta que seguramente fue la tarjeta más saqueada, la más robada en todo este proceso, la del Partido Comunista de Venezuela. PCB, 143.917 votos para un 2.73%. ¿Por qué digo que fue la más saqueada, la más robada? Bueno, porque es que incluso en el día de ayer hubo agresiones
policiales contra el Partido Comunista. Denunció el Partido Comunista en rueda de prensa la detención de sus dirigentes, de varios de sus dirigentes en Bachaquero, Estado Zulia. Allanaron una sede del Partido Comunista, fueron hostigados durante todo el proceso. El nombre de la organización fue omitido en cualquier despacho y en cualquier discurso oficial. En una reciente rueda de prensa, el señor Maduro Moros, cuando estaba mostrando el tarjetón, intencionalmente tapó su mano, al estilo Maradona, tratando de hacer un gol con la mano. Bueno, eso ocurrió en el día, hace pocos días. Bueno, y este es el resultado que dan, que le confieren a esta tarjeta. Otros partidos, 357.609 votos para un 6,79%. Estos son los resultados, repito, de acuerdo a el primer boletín de 24 cargos de listas regionales. 9 tienen tendencia estable sin posibilidad de cambio en el resultado final. De los 48 cargos de lista de adjudicación nacional, ustedes saben que esta es una lista ilegal, inconstitucional, esto es un invento. El Poder Legislativo es la representación, o está integrado, está compuesto por la representación de los estados. En los estados anteriormente, los partidos podían postular candidatos nominales o por lista, ¿no? Las listas eran estadales y los candidatos eran por circuito, es decir, estaban referidos específicamente a un territorio, a un conjunto determinado de electores, porque un diputado es eso, un representante de un grupo de ciudadanos, y el Poder Legislativo es una Cámara Federal. Bueno, ahora inventaron esto de las listas nacionales, que repito, es absolutamente inconstitucional. Bueno, 48 cargos de lista de adjudicación nacional, hasta ahora 26 cargos cuentan con tendencia estable sin posibilidad de cambio, entre ellos de la Alianza Maurista resultaron electos los siguientes parlamentarios: el señor Diosdado Cabello, la señora Silvia Flores, la señora Talia Valentina Díaz, María Iris Varela, Jesús Farías, Vanessa Montero, William Benavides, Silvia Medida, María León, Luis Fernando Soto, Jesús Rafael Martínez, Gladys Requena, Asia Villegas, Mario Silva y Antonio Coello. Por AD salieron electos en estas listas nacionales Bernabé Gutiérrez y Anayelit Tamayo. Por el partido de Bertucci salió electo Alfonso Enrique Campos. Por el partido Primero Venezuela, la organización que intentó tomarse las siglas de Primero Justicia, el señor José Brito. Por Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, el secretario general de este partido, cuya acreditación y proclamación de aquellos cargos adjudicables en la medida que se complete la transmisión de las actas. Este es el boletín emitido, el primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral en esta madrugada. Repito todas las salvedades, ¿no? Desde el estimado de abstención, repito, casi todos los observadores independientes hablan de una abstención que ronda el 80%. Los señores del Consejo Nacional Electoral hablan de una abstención, de una participación del 31%, es decir, de una abstención casi igual al 70%, lo cual sigue siendo altísimo. Recuerden ustedes que en Venezuela no existe quórum de participación, es decir, si participan 4 gatos, esos 4 gatos determinan la composición de la Cámara que esté en disputa, y eso es de lo que estamos hablando exactamente. Supuesto boletín están ya claras para ustedes. Los siguientes segmentos del programa vamos a pasar ahora sí a una primera valoración política de lo ocurrido en el día de ayer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad,
La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza de la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión y tras haber presentado lo que fue el primer boletín del Consejo Nacional Electoral sobre el evento político ocurrido el día de ayer, vamos ahora a intentar unas primeras aproximaciones de lo que tienen que ser los elementos del balance necesario de esta experiencia. Yo comparto con ustedes no la poca importancia, no es que tenga poca importancia la dimensión internacional o el impacto internacional de esto, no, sino que ya eso está dado. Eso, el tipo de reacción internacional que esto iba a suscitar ya estaba previsto e inventariado, así que en realidad no es noticia. Sabemos de la gran cantidad de reacciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, de países de la región, expresando su desconfianza sobre el proceso, expresando abiertamente su rechazo a los resultados y diciendo ya que no reconocerán a la Asamblea Nacional que es producto de estos comicios. Esto lo han dicho, repito, tanto Estados Unidos como la Unión Europea como diversos países de la región. Estados Unidos, la administración Trump, a decir que ellos van a continuar reconociendo el gobierno de Guaidó y la Asamblea Nacional presidida por Guaidó. Eso básicamente la administración Trump termina efectivamente el próximo 20 de enero. Así que lo que digo, deje de decir el señor Story, en realidad digamos que tiene un valor extremadamente relativo en esta circunstancia. En cambio, su propia carpa geopolítica, ellos tienen su propia comunidad internacional, para decirlo de alguna manera clara. Como lo hemos explicado acá en otras ocasiones, cada vez que nosotros decimos 60 países del mundo apoyan la lucha del pueblo democrático venezolano, eso es verdad, pero no olvidemos que el planeta tiene más de 260 países. Por eso es que cuando se llega a algunos escenarios internacionales, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de repente entonces se presenta la candidatura del régimen de Maduro para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y cuando levantan la mano, ¡pah!, se produce un determinado resultado y para sorpresa de todos termina instalado el representante de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos, el mismo Consejo de Derechos Humanos que ha aprobado informes cuestionando severamente la conducta y los resultados de Maduro en materia de derechos humanos. Por eso es que ocurren esas cosas. Pero además de ese tema del número, está el tema de los intereses concretos, de potencias y subpotencias a nivel internacional. Está el caso de China, está el caso de Rusia, está el caso de Turquía, está el caso de Cuba, que integran una suerte de carpa
geopolítica. Y creo que es demasiado evidente que el madurismo forza la barra para realizar estas elecciones tal y como se realizaron, no porque esto les sirva para mejorar sus relaciones con la comunidad internacional, con el sector de la comunidad internacional que hasta ahora ha venido apoyando a la oposición, sino más bien esto ha sido hecho para legitimarse ante sus apoyos actuales, para legitimarse ante China, para legitimarse ante Rusia, o sería más correcto decir, para darle a esos gobiernos aliados del régimen de Maduro pretexto institucional para decir que aquí hay una cierta legitimidad a los acuerdos, a los negocios, a los convenios que han venido haciendo. ¿Me explico? Recuerden que hasta ahora la interacción con sus aliados era que todo contrato que no haya pasado y no haya recibido la aprobación, el visto bueno de el Poder Legislativo, es un contrato írrito, es un contrato no válido. Ahora el gobierno de Maduro dirá, mira, aquí tengo mi Asamblea Nacional, ¿entiendes? En medio de toda la discusión, en medio de todo el debate, todo lo que tú quieras, pero ellos podrán decir eso y de esa manera seguir avanzando en la dirección. Por eso digo, no me voy a referir al tema internacional, porque eso está por descontado. Hay dos cosas que sí me parecen extremadamente relevantes. La primera ya la referimos, ya la vimos en el segmento anterior, la división política del bloque madurista, del bloque chavista. Es complejo hablar del bloque chavista o del bloque madurista como que fueran la misma cosa, porque no son la misma cosa. De hecho, lo que ayer se vio es que el chavismo silvestre, el chavismo afectivo, el chavismo que se identifica en tanto que tal porque sigue teniendo como referente la nostalgia del liderazgo por Chávez, ese chavismo ya hizo expreso su desencuentro con la estructura burocrática del madurismo, de manera pasiva y silente en la abstención, sino que se expresa de manera activa y beligerante en los partidos políticos que no se calaron las órdenes de Maduro y prefirieron perder las siglas y perder los símbolos a manos del Tribunal Supremo de Maduro y desafiarlo abiertamente a través de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Que el CNE les haya reconocido tantos votos y no tantos otros, eso es lo de menos. Lo importante desde el punto de vista político es el gesto, la conducta, la ruptura. Ya no se trata de una personalidad aquí o de una personalidad allá. Ya no se trata de que la fiscal se fue o que la defensora del pueblo dijo tal cosa después que salió del cargo. No. Se trata de... Eso es un dato significativo. El otro dato muy importante del día de ayer, y en esto coincido yo abiertamente con la apreciación que hizo el diputado Juan Guaidó, es el siguiente. Cito para ustedes el titular de La Patilla en la madrugada de hoy. Guaidó resaltó que tras la farsa electoral quedó en jaque el esquema de control social de Maduro. Esto sí es importante, esto sí es relevante, tan relevante como la fractura política. El hecho de que hoy el régimen de Maduro tenga un muy sofisticado sistema de control social, repito y subrayo lo de muy sofisticado. El carnet de la patria no solamente es un pedacito de plástico con un código QR, no. Más que hablar del carnet de la patria, sistema patria, ¿no? Es decir, de esa estructura de alta tecnología, de tecnología de punta, utilizada para hacer los crudos, no del Estado, sino del partido de gobierno, con ese nivel de control y yendo más allá del control electrónico, yendo incluso hasta el tema de el control de base, ¿no? Hay una red, el régimen
ya reconoció abiertamente que ha convertido los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, en parte del dispositivo electoral del pesante que la propaganda. El hambre es el aliciente fundamental para llevar a la gente a votar por parte del madurismo. Bueno, ese, repito, dramático, dice muchísimo que a pesar de tener todos esos elementos en las manos, el chavismo de a pie, el chavismo silvestre, el chavismo aluvional, haya encontrado fuerza para decirle no, para sumarse a esa protesta pasiva que es el hecho de abstenerse. Usted dirá, bueno, pero es que la abstención no es en sí misma una protesta, es dejar hacer. Y yo estoy de acuerdo, pero no es lo mismo en el caso suyo, que me está escuchando, que posiblemente no tenga el peso de la estructura madurista tratando de obligarla. O sea, para es un tema simplemente de conciencia o de inercia. Voy, no voy a votar, X. Puede ser eso, pues. O una toma de posición o simplemente una inercia. Pero para quien tiene encima la presión, para quien tiene al jefe de calle, quien tiene una cosa que llaman red de activación sociopolítica, haciendo presión en el vecindario, y que esa persona no vaya a votar. Mira, es relevante, es ciertamente relevante. Entonces, yo quisiera en este segundo segmento destacar, repito, esos dos elementos iniciales para hacer la consideración global de todo lo que ocurrió el día de ayer. Ya presentamos los datos numéricos del primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Ya vieron cómo incluso a pesar de los pesares tienen que reconocer que la abstención está por el orden del 70% o casi. Y, repito, todos los demás observadores de las agencias de prensa internacionales la ubican más bien alrededor del 80%. Pero ahora, entrando a valorar los elementos políticos, hay esos dos que al ver el tema del gobierno resaltan por lo protuberantes: la división política y la fractura de los elementos de control social en esta dura crisis que vive el país. En medio de esta emergencia humanitaria compleja, ciertamente el dispositivo de control social, de extorsión económica, de control político del gobierno es muy grande. Y sin embargo, la gente se atrevió a desafiarlo. ¡Vamos! Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento del programa hicimos la revisión numérica del primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Vimos, nos habla de un esqueleto de cifras bien poco significativas, ¿no? El régimen habla de una abstención cercana al 70%, obtiene un resultado claramente mayoritario dentro de esa precariedad, y nos habla de
unas cuotas de participación a las diversas organizaciones que participaron de verdad muy disminuidas. Eso lo vimos en el primer segmento del programa. En el segundo segmento del programa iniciamos el abordaje político de lo ocurrido, poniendo el acento en ver qué le había pasado al gobierno que hasta ahora ha sido hegemónico en el país. La división del oficialismo. Es decir hoy que quien sacó este resultado fue el gran polo patriótico es mentir. El polo patriótico fue exterminado judicialmente por el madurismo y fue sustituido por una alianza de empleados públicos. Vamos a decirlo claro, de gente que está en una relación estrecha y más administrativa que política con el régimen, por un lado. Por otro lado, vimos otro dato que es tan o más importante que ese, que es la fractura del mecanismo de control social por hambre del régimen. Como toda esa parafernalia que, ojo, existe, no es que no existe, existe, no es cuento, existen los jefes de calle, existen los jefes de sector, existe el CLAP, una cosa que llaman red de activación sociopolítica, donde hay incluso componentes que tienen que ver, bueno, con el sapeo de los vecinos. Todo eso existe y eso no funcionó. ¿Entiendes? No funcionó para presionar al pueblo chavista y para obligarlo a que en efecto acudiera en contra de su voluntad a las urnas, porque si no la abstención no hubiera sido tan grande. ¿Me explico? Entonces, eso hablemos de la oposición. Yo creo que quien cante victoria hoy, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Que ganó, que es que en realidad ganó la abstención y esto fue una demostración de que el pueblo venezolano está contra el fraude y bla, bla, bla. Quien diga eso miente. Nadie puede decir hoy que la ausencia del pueblo en las urnas sea una respuesta a un llamado hecho desde los micrófonos de redes sociales que le quedan a los partidos de oposición. Nadie puede decir eso en realidad. Nadie puede decir en este momento, a estas alturas, que este rechazo que sufrió el gobierno ayer no sea similar al que pueda experimentar la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional para el próximo 12 de diciembre. Nadie puede decirlo. O sea, caramba, creo que hay que revestirse de mucha sinceridad, de mucha honestidad personal y de mucho coraje político para decir, para reconocer simplemente, para no seguir fingiendo demencia y decir claramente, bueno, sencillamente ayer, tal día como ayer, un 6 de diciembre, pero de hace 5 años, la oposición venezolana obtuvo un triunfo inmenso frente al CNE del régimen, frente a las trampas del régimen, frente al control político y clientelar del régimen, frente a los abusos y el ventajismo del régimen, frente a todo eso, obtuvimos un triunfo inmenso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 5 años para que lo único que haya podido hacer hoy la oposición es decir, no, mira, yo mejor no participo? No, yo no participo porque ahí va a haber fraude. Pero lo hubo. Bueno, no sé, porque es que como yo no tenía ni testigos, ni miembros, ni expertos, ni nada de eso allá adentro, entonces no puedo decirlo, pero bueno, yo supongo que va a haber fraude. Entonces, como supongo que va a haber fraude, no participo. Y montar luego una consulta con mis simpatizantes para que eso sirva simplemente para legitimarme a mí, ¿no? Wow. Comparar esto que se hizo ayer con lo que logramos hace 5 años implica reconocer que en 5 años retrocedimos bestialmente, brutalmente. ¿Ve? En 5 años, en vez de acercarnos al poder, retrocedimos a las conductas que teníamos en el año 2005, por cierto, con un terrible resultado.
Eso es un hecho. En periodismo hay un viejo adagio que dice que las opiniones son baratas y los hechos son caros. Entonces, hoy podemos tener opiniones de diversa naturaleza, de muy diversa naturaleza. Pero el hecho es que hace 5 años obtuvimos un apoyo desmesurado del pueblo venezolano. Y ayer, sencillamente, se optó por la retirada como respuesta. Esa es la situación. Entonces, creo que así como somos puntillosos, así como somos meticulosos en el análisis de lo que esto significa para el gobierno, y socialmente sus mecanismos de control y de extorsión social no funcionaron. Tenemos que ser igualmente honestos al evaluar qué ha pasado con la oposición, qué ha pasado con el campo democrático, qué significa el que durante 5 años, en lugar de expandir la influencia política y social que tuvimos el 6 de diciembre del 2015, lo que hayamos hecho es retroceder, por cierto, ¿no? Con un discurso muy radical, con una postura tremendamente enérgica desde el punto de vista de los discursos y con un costo muy alto a nivel de muertos, de presos, de torturados, de desaparecidos, de exiliados. Mucho dolor, mucho dolor. Ahora, como aquí no estamos evaluando el dolor, como que estamos evaluando los resultados, tenemos que ser, repito, igualmente rigurosos. Yo creo que aquí me están preguntando que si yo llamo o no llamo a la consulta, no me corresponde a mí. Esta es una iniciativa del señor Guaidó y de los señores de la Asamblea Nacional. Una iniciativa que yo respeto. Yo creo que todas las iniciativas pueden ser importantes y útiles. Ahora, caramba, sustituye una actividad como esa en lo que es la búsqueda cierta del poder, la lucha por los corazones y las mentes de los ciudadanos. No, ¿verdad? Entonces, repito, yo creo que es muy importante a estas alturas del partido no dejarnos engañar por los discursos de ocasión, de años. Tenemos que entender que hay ya 2 generaciones de venezolanos que lo único que conocen es esta estructura mafiosa y represiva como forma de gobierno. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, evidentemente, bueno, si lo que se ha hecho satisface nuestras expectativas, no hablemos del cuento, del asunto, de la épica y de la heroicidad, que nadie está discutiendo eso, no. Hablemos, repito, de los resultados. ¿Estamos más lejos o más cerca del poder que hace 5 años? Resulta que estamos más lejos. ¿Tuvimos más o menos oportunidades que hace 5 años? Resulta que tuvimos muchas más oportunidades. Recuerden ustedes, este apoyo internacional a la lucha de los demócratas venezolanos es reciente, es de hace 3, 4 años para acá. Antes, el mundo prefería mirar para otro lado. Y a veces no era ni siquiera que se desentendían, no, sino que respaldaban a la opinión pública internacional. Fue el discurso radical de la oposición. No vale. Fue la diáspora. Fueron los millones y millones de venezolanos que salieron huyendo del hambre y de la violencia y de la falta de oportunidades en nuestro país y transformaron la crisis venezolana en una crisis hemisférica. Porque cuando la diáspora venezolana empezó a generar en otra cosa, y ahí entonces sí voltearon para acá. Bueno, eso no pasaba hace 5 años. Entonces, repito, en este tiempo, el adversario hoy está mucho más débil que hace 5 años. Quienes dicen, pero es que Maduro desarrolló mecanismos terribles
para no perder más nunca una elección. Sí lo hizo, claro que lo hizo. Pero cuando lo derrotamos hace 5 años aquí no había hiperinflación. Había recesión, sí. Venezuela tiene 7 años en recesión, pero tiene solo 3 años de hiperinflación. Eso y al bolsillo del venezolano, eso no existía con estos términos dramáticos. Este deslave de la moneda, esta destrucción del salario, esto no existía. Entonces, repito, aquí hay un conjunto de cosas que tienen que ser inventariadas de manera seria. Aquí el asunto no es sencillamente que respondamos a estas elecciones montadas por Maduro simplemente para legitimarse, con una consulta montada por Guaidó también para... Ese no es el punto, ese no es el tema. El tema es cómo carrizo hacemos los venezolanos para enfrentar la crisis que tenemos por delante, porque lo nacional medianamente viable, eso es lo que está en juego. Este país se está disolviendo y hay gente interesada en que se disuelva, porque Venezuela, incluso cadáver, es un cadáver lleno de riqueza. A un militar alzado en otro lugar que tener que negociar las riquezas de Venezuela con un Estado nacional. Hay gente interesada en la fractura de Venezuela como Estado nacional, como proyecto nacional viable. Eso es lo que está en juego. A eso es a lo que nos ha llevado esta situación. Denuncian la fragilidad del resultado de ayer y la fragilidad de sus consecuencias en términos administrativos, la existencia de esa Asamblea Nacional surgida en medio de toda esta situación y, por supuesto, de la inmensa soledad en los centros de votación. Yo me sumo a esa denuncia, pero advierto, no basta con eso. Ante unas elecciones de utilería, no podemos responder nosotros con una consulta de cartón piedra. No vale. Aquí hay que hacer una revisión más a fondo. No solamente lo que se ha hecho en los últimos 2 años, sino de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años y de cómo se malbarató todo el apoyo que el pueblo nos dio. Eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo no para pasar factura, no para revancha política interna. Hay que hacerlo porque la única manera, la única forma de convertir los errores en aprendizaje es asumiéndolos. El error no es algo extraño. El error no es algo que genere asco o vergüenza. El error es una parte fundamental de la experiencia humana para poder aprender, para poder crecer. El ensayo y el error forman parte del método científico. Ahora, la única forma de que el error en efecto signifique avance, que sea capitalizable, que sea que se pueda convertir en conocimiento, en esa experiencia, es que tú lo asumas. Pero si no lo asumes, simplemente pasas de una derrota a otra y luego a otra y siempre con un discurso de épica, donde tú eres algo así como el bonito de la película, bueno, sigues deteriorándote hasta que ocurren cosas como esta. Hace 5 años tuvimos una victoria monumental. Ayer ni siquiera estuvimos en el marcador. Y hay gente que dice que no ha pasado nada. Bueno, hay que pensarlo. Hay que pensarlo y hay que evaluarlo. Más allá de las banderías partidistas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el viernes, a las 6:30 de la mañana, acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y después de ver el tema de los resultados electorales, después de hacer un primer intento de análisis político de hacer la oposición político-partidista, queda una pregunta. ¿Y nosotros? Nosotros los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué puedo? Tenemos que vernos nosotros también. Tenemos que entender, por ejemplo, que hay políticos que venden inmediatismo y radicalidad como baratijas, porque hay ciudadanos que compran eso, que se entusiasman con eso, que acríticamente compran esas baratijas y se hacen parte de esos discursos. Nosotros como ciudadanos tenemos que entender lo siguiente. En Venezuela, el proceso de construcción de la sociedad civil fue al revés que en buena parte del mundo. En los países normales, entre comillas, donde primero fueron liberales y luego fueron democráticos, es decir, donde hubo el desarrollo de las fuerzas sociales y de los factores económicos, fue el que determinó luego el surgimiento de las organizaciones políticas. Primero hubo organizaciones de empresarios, primero hubo sindicatos de trabajadores y luego la existencia de ese tejido social para la defensa de sus intereses y de sus posiciones generaron fuerzas políticas que representaran esos valores y esos intereses. En Venezuela fue al revés. En Venezuela el dictador Gómez expulsó a los jóvenes de la generación del 28 y esos jóvenes en el exterior, en el exilio, conocieron la socialdemocracia, el comunismo, la democracia cristiana, esas doctrinas que eran exóticas para los venezolanos en ese tiempo. Nuestros estudiantes en el exterior se hicieron de esos recursos teóricos, de esas doctrinas, y cuando cayó el dictador, cuando murió el dictador, cuando regresaron al país, esas personas fundaron los partidos políticos y fueron los partidos políticos los que organizaron las organizaciones empresariales, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones juveniles, las organizaciones de mujeres. Es decir, en Venezuela la sociedad civil fue organizada por los partidos políticos. Por eso durante muchísimo tiempo las organizaciones de la sociedad civil tenían una vocación satelital frente a los partidos. ¿Ves? Ese es un hecho histórico. Ahora, eso cambió y cambió muy recientemente. Hasta hace nada, los partidos entendían que la sociedad civil era algo así como, o no sabían qué era, como decía aquel señor, y con qué se come eso, o pensaban que era algo así como una caja de resonancia para que ellos hicieran política o para que ellos midieran fuerzas, ¿no? Recuerdo que una vez incluso un amigo sacerdote tuvo la ocurrencia de convocar en la UCAP a una reunión que llamó civil, no es del PSUV, la sociedad civil no es de Voluntad Popular ni es del G4, la sociedad civil es la sociedad civil y es necesario que tenga una voz autónoma para poder hacer presión legítima, presión ciudadana sobre los actores políticos. Y eso ha venido ocurriendo de hace muy poco tiempo para acá. Y hace muy poco tiempo para acá es que hemos visto, por ejemplo, al Diálogo Social o a Fede Cámaras o a la Conferencia Episcopal Venezolana o al Foro Interreligioso Social hablando con voz propia, ¿no? Y señalándole al gobierno y a la oposición lo que son las posturas de esos
sectores sociales. Bueno, señores, ese es el camino. El camino es asumir integralmente la dimensión política del ser ciudadano, no para competir con los partidos, sino para hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Esa puede ser también otra de las conclusiones de este evento de ayer y de sus lamentables impactos hacia el futuro. De todas maneras, queda toda una semana para consultar la opinión de los expertos sobre estos temas y sobre estas consecuencias y sobre todo sobre qué vamos a hacer después del 5 de enero. Un gran abrazo, muy buenos días. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestroles, estuvo Néstor Tovar, habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chúo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Tarot, ciencias ocultas. Mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony 0